con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado guardarnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos don, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Estoy contento, estoy gozoso de poder estar con ustedes en esta hora, de poder entrar hasta sus casas, de saber que tú estás ahí sentado, que tú estás ahí en tu casa, en algún rincón de tu casa, estás allí atento al mensaje de hoy, y qué bueno que estamos juntos. Estaba hace un ratito mirando el chat y ver cómo los hermanos se van saludando, van manifestando el gozo y la alegría de poder estar en comunión unos con otros allí. Sé que hay muchos que no chatean, que no mandan su mensaje por alguna situación. También a ellos saludos, que Dios les bendiga y que sea con cada uno de ellos. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Yo quiero invitarte que si conoces a alguien a quien puede mandarle este link, ahora mismo se lo mande. Si conoce a alguien a quien puede decirle conéctate y escucha este mensaje, lo hagas. De esta manera estás compartiendo esperanza, estás compartiendo bendición. Abre tu Biblia, vamos a la Biblia. Vamos al libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, allí es donde quiero hablarles a ustedes hoy. Ahí está el texto especial que quiero usar con ustedes. Voy a estar trabajando a partir del verso 38. Voy a hablar de un corto relato, un pequeño relato. En el Evangelio de Lucas y de Mateo son solo 2 versículos. En el Evangelio de Marcos son 3 versículos. Es lo que se conoce como la sanidad de la suegra de Pedro. Sí, las suegras también tienen derecho. Ustedes me dirían, bueno, Pedro era un buen yerno que buscó la manera de que le sanen a su suegra. Qué maravilloso, hay suegras maravillosas. Bueno, todas las suegras son maravillosas. Yo quiero llegar a mi casa bien hoy y comer tranquilo. Quiero decirle que tengo una suegra muy maravillosa y cocina sabroso, me trata bien, me quiere mucho. Así que Dios bendiga a las suegras, así como a la suegra de Pedro. En el libro de Lucas capítulo 4, vamos allá. Vamos a leer el versículo 38 y el versículo 39, y con este corto relato quiero que hoy entremos a pedir la bendición de Dios y a pedir la compañía de Dios. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, así dice la Biblia, y le rogaron por ella. Y dice la Biblia que él se inclinó hacia ella, Jesús, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. En este texto yo quiero centrar hoy el mensaje de la palabra de Dios. Cierra los ojos y vamos a hacer la invocación pidiendo al Espíritu Santo que venga a estar con nosotros en tu casa, conmigo aquí y con todos los oyentes. Amado Padre, abrimos tu palabra. Queremos que nos hable a través de ella, que tu Espíritu Santo haga acto de presencia en nuestras vidas y que nosotros podamos sentir que estamos contigo y recibir el poder para no solo ser oidores, sino para ser hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este relato nos deja ver un poquito la vida personal o la vida íntima de algunos de los discípulos.
En la Biblia se habla poco de la vida de los discípulos, quién eran sus padres, quién era su mamá, dónde vivían, si eran casados, si no lo eran. Pero en este relato podemos ver que Simón Pedro era casado. Algunos han dicho que Simón nunca se casó y por eso algunas creencias dicen que el sacerdote no debe casarse. Sí, Pedro tenía esposa, bueno, tenía suegra. Para tener suegra se supone que debió tener esposa. Y más tarde el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 5 va a decir que Pedro, a quien se le llamaba Cefas, tenía una esposa. Podemos ver la bondad de Jesús en este relato de llegar hasta una casa, entrar en la casa y en la intimidad del hogar de la familia realizar un milagro para bendecir a esa familia. Sí, Jesús está dispuesto a venir a tu casa. Jesús está dispuesto a venir a tu familia. Jesús está dispuesto a venir a la intimidad de tu hogar y allí bendecir tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa, a todos. Quisiera pedirle a Jesús que venga a tu casa ahora, que bendiga a tu familia. Yo quisiera pedírselo también. De este corto relato, yo quiero tomar 3 puntos. Sí, 3 puntos. Ustedes dirán, bueno, pastor, ya estábamos esperando esos 3 puntos. 3 puntos quiero tomar de este corto relato. Número 1, yo quiero ver, Jesús quiere ser el huésped en tu casa. Ese es el punto 1. Jesús quiere ser tu huésped. Punto 1. Punto 2. Jesús es el huésped que cuando viene a tu casa trae sanidad y trae salvación. Y número 3, Jesús es el huésped a quien debes servir. Ahí están los 3 puntos. Puedes decírmelo, te lo sabes. Yo tengo el chat conmigo aquí y puedo saber si tú estás atento o no estás atenta. Jesús quiere ser tu huésped. Número 2, Jesús es el huésped que trae sanidad y salvación. Y número 3, Jesús es el huésped a quien debe servir. Vamos con el punto 1 de una vez. Era sábado. Este relato, este suceso ocurrió en sábado. Jesús había estado en la sinagoga. Marcos 1:21. Jesús había estado en la sinagoga, dice la Biblia, enseñando las escrituras, y mucha gente vino a la sinagoga de Capernaum a escuchar las escrituras. Wow, me hubiera gustado estar ahí ese sábado escuchando el sermón directamente de Jesús. Wow, qué maravilloso hubiera sido. Yo quiero decirte que cuando seamos redimidos y estemos en el reino de los cielos, podremos estar allí con Jesús, él mismo siendo el predicador. No te vas a sentar a escuchar al pastor Tavera ni al pastor tal, te vas a sentar a escuchar al mismo Jesús. Era sábado. Jesús había estado enseñando, predicando la palabra. Dice que allí mucha gente estuvo atenta oyéndolo. La gente se asombraba por sus enseñanzas y por la autoridad con la que les enseñaba. Además de enseñar la palabra, la Biblia dice que de repente apareció en la sala un endemoniado, manifestó allí toda su locura y Cristo se acercó a él, lo bendijo, increpó, echó al demonio y sanó a este hombre. De alguna manera terminó el sermón, de alguna manera terminó el estudio de la Biblia ese día y dicen las escrituras que Jesús salió de allí. Simón lo debió haber invitado a su casa, porque dice que de allí se levantó y fue a la casa de Simón. Este relato usted puede leerlo tanto en Mateo, en Marcos como en Lucas. Cristo se levanta, Simón de alguna manera lo invitó y Cristo fue. Podríamos decir que esto es como la hospitalidad que las iglesias tienen con el predicador. Invitan al predicador a la iglesia y luego hacen arreglos para que el predicador se quede a comer o en el templo o vaya a alguna casa. Así que Simón, cuando terminó Jesús, le dijo, vamos a mi casa, lo llevó a su casa y llegaron a la casa de Simón para que Jesús allí comiera, para que Jesús allí descansara un poco, pero Simón nunca pensó que había traído a Jesús para bendecir a Jesús y fue todo lo contrario. Jesús terminó bendiciéndolos a ellos. Jesús en la casa de Simón. Wow. Cuando miramos la historia de Jesús, cuando leemos la historia de Jesús, cuando nos ponemos a mirar el Hijo de Dios en la tierra yendo de sitio en sitio, no tenemos cómo comparar a Jesús con lo que Él es y ha sido siempre en el universo. Cuando seamos redimidos
y nos toque estar ante el trono de Dios y podamos mirar la gloria de Jesús y podamos mirar a los seres de otros mundos y a los ángeles adorando a Jesús, entonces podremos contrastar la gloria, el poder, la majestuosidad de Cristo y cómo Él se humilla, se hace humano, se torna lo más humilde posible y penetra en nuestras casas. Jesús, la gloria del universo, Jesús, el Rey del universo, Jesús, el creador de todas las cosas, lo encontramos entrando a una choza, a la casa de Simón, a la casa de un pescador. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios, que nuestro Jesucristo está dispuesto a entrar a tu casa, a entrar a mi casa, no importa lo humilde que sea tu casa, no importa lo grande que sea tu casa, no importa lo pequeña o lo sencilla que sea tu casa, el Dios del universo quiere entrar en tu casa. Yo quiero darte algunos ejemplos de Jesús viniendo a alguna casa. Jesús quiere ser tu huésped. Jesús quiere venir a tu casa. Jesús quiere entrar en tu casa, entrar en tu vida, ser el invitado en tu casa. Él quiere visitarte. En la Biblia encontramos suficientes casos de eso. Dice las Escrituras que descendió del cielo para visitar a Adán y Eva. Cuando llegó la noticia en el cielo de que Adán y Eva se habían descarriado, cuando Adán y Eva estaban miedosos, asustados, escondiéndose, dice las Escrituras que Dios descendió desde el cielo, según el libro de Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, los visitó en el huerto y empezó a pasearse por el huerto y empezó a llamar: Adán, ¿dónde estás tú? Empezó a llamarlo una y otra vez. Jesús o Dios decidió descender desde el cielo para visitar a Adán y Eva en su casa. Otro ejemplo que quiero darte, encontramos a Jesús también visitando a Abraham y a Sara. Abraham y Sara no tenían una casa hecha de ladrillos, no tenían una casa edificada. Abraham y Sara solo tenían tiendas, habitaban en tiendas. Mi Biblia dice, Génesis 18, 1 al 15, que el mismo Jesús visitó a Abraham y Sara. Aleluya. Dice las Escrituras que Jesús venía acompañado con dos ángeles. En algún lugar estaba Abraham, tal vez tomando el fresco debajo de un árbol, cuando vio a Jesús que venía con dos ángeles. No hay tantos detalles allí en el libro de Génesis capítulo 18, pero de alguna manera Abraham se dio cuenta que el que venía era Dios, que el que venía era Jehová. Abraham se dio cuenta, inmediatamente Abraham se espantó, corrió donde él le rogó: ven, quiero que venga a mi casa, que te quedes conmigo, te voy a poner un lugar para descanse y te voy a preparar algo de comer. Las Escrituras dicen que Jesús le dijo: anda, haz como has dicho. Wow, esto es maravilloso, saber que Dios desciende. Yo me imagino que en algún momento en el cielo Jesús decidió descender para visitar a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era su amigo. En una parte le dice que Abraham era amigo de Dios. ¿Quiere imaginarte por un momento? Jesús en el cielo decide visitar a Abraham. Voy a visitar a mi amigo, voy a visitarlo en su casa, voy a ser el huésped en su casa. ¡Wow! ¡Aleluya! No sé cuántos huéspedes maravillosos tú has tenido, no sé cuánta gente te han visitado, no sé lo bien que te has sentido con alguna visita muy especial, pero aquí encontramos a Jesús, el Dios del universo, visitando a Abraham. Todavía no se había encarnado, todavía no había descendido y había nacido de la Virgen. Él viene directo desde el cielo a visitar a Abraham. Me imagino que le dijo a los ángeles: voy a visitar a Abraham, vengan, acompáñenme. Dos ángeles y Jesús llegando a la casa de Abraham. Dice la historia que Abraham le puso la mesa, Abraham le brindó comida, ellos comieron, Abraham le puso un lugar para descansar. Y luego el relato del Génesis 18 sigue diciendo que Abraham y Jesús, Abraham y Jehová, conversaron esa tarde por largo rato. Jesús quiere visitar tu casa, quiere ser un huésped en tu casa. ¿Quieres invitarle a Jesús que entre a tu casa? ¿Quieres invitarle a Jesús que sea parte de tu casa? Encontramos mucho más ejemplos en la Biblia, mientras cuando Jesús se hizo hombre, encontramos más ejemplos de Jesús visitando las casas. Yo te pregunto, ¿quiere ayudarme mencionándome alguna casa que Jesús visitó? Puedes contestarme allí por el chat. ¿Puedes recordar alguna casa donde Jesús entró, visitó y se quedó con ellos de alguna manera? Los encontramos visitando diferentes casas, visitando la casa de Marta, María y Lázaro. Yo sé que me la están mencionando. Encontramos a Jesús visitando la casa de Simón el fariseo. Encontramos a Jesús visitando la casa de Jairo, la casa de un centurión romano.
uno que representaba la opresión de los judíos, que le pidió que sanara a su siervo. Bueno, pastor, dirá usted, Jesús no visitó la casa de ese centurión. Dice la historia bíblica que el centurión vino donde Jesús le dijo, te ruego que vengas conmigo a mi casa para que sane a mi siervo. Dice la historia que Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y cuando ya iban rumbo a la casa, el centurión dice, no soy digno de que entre bajo mi tejado, solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús estaba dispuesto a entrar en cualquier casa, no importa que este hombre era un romano, un opresor de su nación, del pueblo judío. Jesús estaba y está dispuesto a entrar en cualquier casa, en cualquier lugar que lo inviten, en cualquier lugar que le den la bienvenida. ¿Por qué necesitamos que Jesús entre en nuestra casa? Eso lo veremos en el punto 2. Pero Jesús no entra en ninguna casa que no le dan entrada. Jesús no entra en ninguna casa donde no lo dejan entrar. Jesús no fuerza la puerta de tu casa. Jesús no empuja para entrar a tu casa. Jesús quiere entrar a cada casa. Jesús quiere entrar a cada vida. Pero Él no te obliga, no te fuerza. Él solamente está allí esperando que tú lo dejes entrar. La Biblia dice que para este tiempo, el fin del tiempo, el tiempo que estamos viviendo, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, mirando a Jesús allá en el final, que en ese tiempo era allá, pero ahora es aquí. Mirando a Cristo en el final, Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí encontramos a Jesús en la puerta, tocando, llamando, insistiendo, ábreme, quiero entrar. ¿Quién es beneficiado cuando Jesús viene a tu casa? ¿Quién es beneficiado cuando Jesús te visita? ¿Quién es el beneficiado cuando Jesús viene a visitarnos? Jesús quiere ser un huésped en tu casa. Jesús quiere visitar tu casa. Jesús quiere entrar a tu casa. Hoy, cuando en tu casa puede haber amenazas, puede haber miedo, puede haber susto, con más razón necesitas la invitación de ese huésped especial que se llama Jesucristo. ¿Quiere invitar a Jesús que venga a tu casa? ¿Estás dispuesto a invitarlo a que venga? Yo quiero decirte que Jesús está listo esperando la invitación. No sé si la invitación se la va a mandar por correo, no sé si le va a mandar un email, no sé si le va a mandar un texto, pero de alguna manera tú le dices a Jesús que quiere que venga a tu casa y Jesús va a venir. Él va a venir y va a entrar. La palabra de Dios dice que el que busca encuentra, que el que llama se le abrirá, que el que pide recibe. Así que si decides que Jesús venga a tu casa, solo tienes que pedirle, Señor, entra a mi casa, porque en mi casa necesito que bendiga a mi esposo. Entra a mi casa porque en mi casa quiero que bendiga a mi hijo. Entra a mi casa porque quiero que me bendigas a mí. Entra a mi casa porque quiero que bendiga a mis parientes. Entra a mi casa porque quiero que bendigas mi casa. El Señor quiere venir a tu casa. Y ahí entro al segundo punto. Número 1, Jesús quiere ser tu huésped. Y número 2, Jesús es el huésped que trae bendición y salvación. Cuando Jesús llega de huésped a mi casa y a tu casa, Él no viene a consumir, Él no viene a gastar tu despensa, Él no viene a gastar lo que tú tienes. Bueno, en la Biblia encontramos a Jesús en algunas casas comiendo en un banquete, participando de una cena, participando de una comida. Tú dirías, bueno, traer a Jesús es traerlo a comer. A veces me he quedado pensando cuando Jesús visitaba la casa de Marta, María y Lázaro, y de repente se llegaba allí, llegaba Jesús, pero con Jesús venían 12 hombres más. Yo pienso que por amigos que tú y yo seamos, llegar a tu casa de repente sin avisarte para quedarme en tu casa y además de eso venir con un grupo de hombres más, tú dirías, wow, ¿qué es esto? Pero cuando Jesús viene a tu casa, cuando Jesús viene a mi casa, Jesús es el huésped que trae sanidad y que trae salvación. A eso viene Jesús a nuestra casa, a traer sanidad y a traer salvación. Jesús viene a bendecir, no viene a quitarnos, viene a darnos. Cuando Pedro invitó a Jesús a su casa, lo invitó como un acto de hospitalidad para favorecer a Jesús, pero fue la casa de Pedro la que fue bendecida. Fue la casa de Pedro quien recibió la bendición. Así que cuando invitas a Jesús a tu casa, no vas a gastar ni a consumir en Jesús. Más bien Jesús viene a bendecirte, a darte y a darte en abundancia. La visita de Jesús en nuestras casas es parecida a la visita de Elías a la viuda de Sarepta. ¿Conoce el relato?
Había una gran hambre en Israel, había una gran sequía, no había nada que naciera, que creciera para poder alimentarse. La gente estaba desesperada, los mismos animales estaban muriendo. Y Elías, el profeta de Dios, que estaba siendo atendido en el arroyo de Querit, el arroyo se secó, los cuervos dejaron de venir. Y Dios le dijo a Elías: muévete de aquí y ve a una aldea llamada Sarepta. Y en esa aldea llamada Sarepta vas a encontrar a una viuda. Dile a esa viuda que te alimente y te sustente. ¡Wow! Usted se imagina qué es esto. Hay escasez, no hay comida, no hay nada. Las viudas eran símbolo de pobreza. La viuda era un símbolo de que no tengo nada. De hecho, la Biblia legisla directamente, o Dios legisló en la Biblia para que las viudas sean bien atendidas. Así que Elías emprende su viaje. Y cuando va llegando a Sarepta, justamente se encuentra que la viuda está recogiendo los últimos, recogiendo trozos de leña para hacer el último bocado, el último pan. Y Elías le dice: mira, tengo hambre, yo quiero que prepares para mí una torta. Y la mujer le dice: mira, lo último que nos queda, la última harina que tengo, el último aceite que tengo, lo tengo allí listo porque voy a hacer el último pan para comerlo con mi hijo y echarnos a morir. Y Elías le dijo: cose para mí un pan primero y tráeme pan y agua, y luego lo que queda, ve, cóselo para tu hijo, porque el Señor ha dicho que no faltará la harina en tu tinaja, ni faltará el aceite en tu vasija. Pareciera que este huésped, Elías, iba a ser una carga. Pareciera que este nuevo huésped en escasez, donde no hay que comer, donde no hay nada para sostenernos, y ahora Dios me manda que alimente un profeta, pareciera que era una carga. La viuda podía ponerse la mano en la cabeza y decir: ¿qué voy a hacer ahora? Pero cuando Dios te visita, cuando Dios viene a tu casa, cuando tú le abres las puertas, cuando confías en sus promesas, Él viene a bendecirte, Él viene a darte, Él viene a socorrerte. Lo que menos pensaba esta viuda era que su esperanza estaba en el huésped. Ella pensaba que su esperanza estaba en la tinaja de harina, y que estaba en la tinaja de... No, nuestra esperanza está en Dios. Él es nuestro refugio. Por eso tienes que abrir tu casa y cada mañana, cada tarde: Señor, entra a mi casa, hazte dueño de mi casa, gobierna mi casa. Y quiero decirte que no es solo tu casa. Para que Dios tome control de tu casa, tiene primero que tomar control de tu vida. Cuando llegaron a la casa, encontraron que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Esta es una expresión médica que usaban los griegos, una gran fiebre, porque el griego, y en este tiempo la cultura griega estaba metida allí en Jerusalén, clasificaba la fiebre en dos: fiebre mayor, fiebre menor. Nosotros hoy también clasificamos la fiebre en dos: fiebre alta y fiebre baja. A veces en el lenguaje español le metemos más fiebre muy alta o fiebre altísima. Y cuando llegaron, Lucas, quien escribe y que es un médico, dice que tenía una gran fiebre. Versículo 38, tenía una gran fiebre. Esta fiebre podía ser fruto de una tifoidea, podía ser fruto de un paludismo. De hecho, algunos creen que era una fiebre palúdica, porque en Capernaum habían algunos pantanos y había un clima subtropical. Así que ella podía estar padeciendo de una fiebre palúdica, una fiebre que podía llevarla hasta la muerte. Jesús llegó a la casa de Pedro, vino hambriento, vino cansado, había estado enseñando, había enfrentado a los demonios ese día, y que en lugar de sentarse a descansar, encuentra que tiene un nuevo desafío en la casa. Amado, Jesús nunca se agota cuando se trata de bendecirte. Jesús nunca se cansa. Jesús siempre está dispuesto a bendecirnos. Entró a la casa de Pedro, y cuando entró encontró que en la casa había tristeza. Encontró que la suegra, la que servía, la que ayudaba, la que atendía, la que ministraba, estaba con una gran fiebre, muy enferma. Pero alabado sea el Señor, llegó Jesús. Si Jesús llega a tu casa, ¿qué encuentra? ¿Encuentra dolor? Si Jesús llega a tu casa, ¿qué encuentra? ¿Encuentra el vacío de tu corazón? Si Jesús llega a tu vida, a tu casa, ¿qué encontrará Jesús? ¿Qué necesidades va a encontrar? Yo quiero decirte que si Jesús viene a tu casa, viene a sanarte y viene a bendecirte.
Me encanta ese himno que encontramos en el Himnario Adventista, que dice, lo cantaremos al final, que dice: muy solitario junto al sendero, un pobre ciego mendigaba pan, iba sin rumbos, a tientas en tinieblas, llegó Jesús y al ciego vista dio. ¡Wow! Aleluya. Dice la otra estrofa: atormentado por el enemigo, entre las tumbas iba un hombre vil, su cuerpo era templo del demonio, llegó Jesús y al diablo derrotó. ¡Wow! Ese Jesús. Estrofa número 3: inmundo soy, clamaba el leproso, al sordomudo no podía hablar, la fiebre alzó la víctima en sus garras, llegó Jesús, la raza a libertar. En la estrofa 4 dice: así los hombres de hoy son incapaces de dominar sus vicios, su temor, el corazón lo tienen quebrantado, Jesús les brinda bálsamo de amor. El coro dice: llegó Jesús, huyó el enemigo, llegó Jesús, el llanto a enjugar, se irán las sombras y entrará su gloria, si a Jesús entrada quieres dar. Jesús quiere llegar a tu casa. Jesús quiere entrar. Cuando Él entra se irán las sombras. Cuando Jesús entra se irá el pesar. Cuando Jesús entre a tu casa se irá el dolor. Cuando Jesús entre a tu casa mitigará la angustia. Cuando Jesús entre a tu casa te va a bendecir grandemente. Necesitas que Jesús entre a tu casa. Por las redes, por los medios, por nuestros aparatos, entra mucha cosa a nuestra casa, entra mucha gente a nuestra casa. Le doy entrada a mi casa a personas que nunca le daría entrada personalmente, personas viles, personas que vienen a dañar, le damos entrada. ¿Por qué no darle entrada a Jesús? Nuestra primera tarea en la mañana debería ser venir a un rincón a orar y decir: Señor Jesús, ven, entra hoy a mi casa. Señor Jesús, ven, entra hoy a mi vida. Quiero que sea el Señor de mi vida y el huésped principal en mi casa. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Y Jesús está dispuesto a bendecir. Jesús viene a sanar. Jesús viene a salvar. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿A qué viene Jesús? Yo sé que estoy hablando para personas que tienen crisis, que tienen angustia, que tienen miedo, que tienen dolor, que tienen preocupación. ¿Por qué no sacas un momento? Vas a un rincón cuando terminemos este mensaje, o ahora mismo empieza a clamar y dile: Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida y el Señor de mi casa. ¿Por qué no te tomas ese momento? ¿Por qué no te vas a un rincón tú solo y conversa con Jesús y le dices: Señor, he entrado mucha gente, mucho tipo de cosas a mi casa y no te he entrado a ti? ¿Por qué no vas y le abres la puerta? ¿Por qué no tomas en serio el llamado de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué no vas, tomas en serio, le abres la puerta? Ah, pastor, no quiero que él entre porque vas a encontrar cosas raras en mi casa. Ah, pastor, no quiero que entre porque vas a encontrar cosas feas en mi casa. Ah, pastor, no quiero que entre porque se va a dar cuenta de lo que hago. No, amigo, ya Jesús sabe lo que haces, ya Jesús sabe quién eres, ya Jesús sabe lo que tienes, ya Él sabe cómo es tu casa, Él lo sabe, Él sabe quién eres y a pesar de eso, Él quiere entrar. Aleluya. Ese es mi Salvador. Así que no tiene que esconder, no tiene que ser hipócrita con Jesús, no tiene que mostrar una doble cara. Puedes venir con franqueza: Señor, te invito a mi casa, no porque mi casa sea tan cómoda para ti, sino porque quiero que mi casa tú la transformes y la haga una casa diferente. La Biblia dice que cuando Jesús viene a tu casa, viene a restaurar. ¿Viene a qué cosa? ¿Me escucha? Viene a restaurar. Si no, pregúntaselo a Sara. Era una mujer de 90 años. Se había pasado la vida pidiendo un hijo. Se había pasado los años deseando un hijo. Y Jesús vino a visitarla. Y al año siguiente, los ancianitos, Abraham de 100 y Sara de 90, tuvieron un hijo. ¡Aleluya! Dice la Biblia que cuando Jesús vino a la casa de Sara y dijo la noticia, Sara se rió, se quedó dudando. Con esto te estoy diciendo que aunque seas una persona que duda, dile al Señor que te ayude a creer, porque el Señor cumplirá sus promesas en ti. Cuando Jesús viene a tu casa, viene a bendecirte. Cuando Jesús viene a tu casa, viene a sanar. Si no, pregúntaselo a la suegra de Pedro. Cuando Jesús viene a tu casa, viene a bendecir. Si no, pregúntaselo a los esposos de las bodas de Caná. Invitaron a Jesús. Yo recuerdo cuando yo estaba con mi esposa haciendo la lista de invitados a nuestra boda. Es un desafío invitar gente a las bodas.
Cada persona que usted suma a la lista de boda tiene que sumarle al banquete. Cada persona que usted suma a la lista de boda tiene que sumar una silla en el lugar de la recepción. Y ustedes saben que eso cuesta. Y recuerdo cuando estaba haciendo la invitación, estábamos haciendo las invitaciones en los tiempos que me casé, no es que me casé tanto tiempo atrás. En mi país se usaba que usted le mandaba invitación a los amigos y entonces a su iglesia usted se paraba en el púlpito, leía la invitación e invitaba a toda la iglesia. Mucha gente diría eso es una locura, porque a mí me gustaría en mi boda llevar a gente específica y mantener mi boda bien controladita, saber quién llega, pero así se usaba. Así que a mi iglesia donde yo crecí le mandé una invitación. A la iglesia de mi esposa, que era otra iglesia fogosa y activa, le mandamos una invitación. Pero yo estaba de pastor en un distrito que tenía 9 iglesias y a cada iglesia le leí una invitación. Recuerdo el primer anciano de la iglesia central que me dijo: pastor, esto es una locura, si la gente coge para su boda, ¿qué usted va a hacer? Recuerdo que le dije: a mí no me importa quién vaya, a mí me importa que el que me aprecia y quiere ir, que vaya, no importa. ¡Wow! Gracias a Dios que mi distrito quedaba como a 1:30 o 2 horas de donde iba a ser la boda, ¿saben? Pero con todo y eso llegaron 2 buses de mi distrito al lugar de las bodas. Cuando llegué a la iglesia, una iglesia gigantesca de cerca de 400 personas, la iglesia estaba llena. Terminó las bodas, nos casamos, salimos rápido para el lugar de recepción, que gracias a Dios quedaba como a 1 hora de allí. Cuando llegamos al club estaba lleno, rebosado, no cabía nadie, más de 500 personas estaban allí. ¡Wow! Y ahora mi esposa y yo nos miramos y dijimos: ¿qué vamos a hacer? Habíamos preparado un buffet para 500 personas. Yo quiero decirte que quien preparó el buffet preparó 525 platos. Todas las personas comieron. Y al final Él nos dijo: aún queda comida. Disfruté mis bodas. Pero a veces cuando tú haces unas bodas, traer al invitado cuesta. Y estas gentes de Caná invitaron a Jesús. Yo no sé si a la hora de poner a Cristo en la lista dijeron: pero es que Cristo anda con 5, con 7, con 10, con 12 hombres. Invitarlo a Él es traer 12 más. Invitarlo a Él es traer 5, 6, 7, 8 más. Cuando viene a ver qué vamos a hacer con Jesús. E invitaron a Jesús. Posiblemente dijeron: está bien, invítalo, colócalo allí porque es de la familia. No podemos hacer nada. Pero no sabían que al invitar a Jesús no le estaban haciendo un favor a Cristo, sino un favor a ellos mismos. ¡Aleluya! Porque el vino se acabó y quien multiplicó el vino, quien hizo el mejor regalo, la historia dice que le regaló entre 75 y 100 litros de vino, del mejor vino. Invita a Jesús a tu casa, déjalo que entre a tu casa. Cada mañana levántate, no corra al chat, no corra al celular, no corra a las noticias, no corra al trabajo. Cada mañana corre, tírate de rodillas, habla con Dios y dile: Señor Jesús, quiero que hoy sea el huésped en mi casa, quiero que hoy sea el huésped en mi vida, quiero que tome el control, quiero que venga a bendecirme. Cuando Jesús viene a tu casa, viene a bendecir. Pero cuando Jesús viene a tu casa, también viene a traer vida. Si no, pregúntaselo a Jairo. Entró a su casa, su niña estaba en el lecho y le dijo: muchacha, a ti te digo, levántate. Y la hija de Jairo vivió. Pero sobremanera, cuando Jesús viene a tu casa, Jesús viene a traer salvación y perdón. Si no, pregúntaselo a Zaqueo. La historia dice que Zaqueo era un hombre rechazado. Zaqueo no era un hombre agradable. Zaqueo tenía el signo de, no sé si era de peso, dólar o qué moneda era. Zaqueo tenía el signo de dinero en sus ojos. Zaqueo miraba donde quiera cuánto se iba a ganar. Zaqueo había tirado sus principios por el suelo con tal de conseguir más dinero. Al punto que ahora Zaqueo tenía dinero pero no tenía gente. Tenía recursos pero no tenía amigos. Tenía de todo pero no tenía vecinos. Hasta que Zaqueo empezó a sentir la necesidad de Jesús y le abrió las puertas a Jesús en su casa. El mismo Jesús se invitó, porque Jesús se invita. Tú no tienes que invitarlo, Él se invita. Lo que Él no hace es entrar si tú no lo dejas entrar, pero Él llega a tu puerta. La historia dice que se encontró con Zaqueo, un encuentro muy inusual. Zaqueo encima de un árbol, no sé si estaba tumbando mango, naranja, aguacate, pero estaba allí encima del árbol. Y Cristo le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy voy a posar en tu casa. Zaqueo con alegría lo recibió. Y dice la historia en Lucas 19:9 que Cristo, cuando llegó a la casa de Zaqueo, cuando Zaqueo empezó a dar fruto de cambios, Cristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Alabado sea el Señor.
Cuando Jesús viene a tu casa, viene a sanar, viene a salvar, viene a bendecir. Muchas veces nos la pasamos en zozobra, en agonía, en miedo y en susto, porque no hemos dejado que Dios sea el que gobierne y el que tome control en nuestra casa. No es más comida que nos hace falta, no es más dinero que nos hace falta, ni siquiera es más salud lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta es que Jesús sea el huésped en nuestra vida. Lo que nos hace falta es que Jesús sea el huésped en nuestra casa. Lo que nos hace falta es que Jesús venga a nuestra casa para quedarse. Así que ahora invítalo. En este mismo momento tú puedes elevar una plegaria y decir: Señor Jesús, he invitado todo tipo de gente a mi casa a través del chat, de la televisión. Hoy yo quiero invitarte a ti, pero quiero invitarte para que te quedes con nosotros y sea nuestro huésped de honor. Me imagino que hasta aquí has agarrado los primeros 2 puntos. Primer punto, Jesús quiere ser tu huésped. Segundo punto, Jesús es el huésped que viene para sanar y que viene para bendecir. El tercer punto dice que cuando Jesús es tu huésped, Él es el huésped a quien debe servir. El versículo 39 dice que Cristo se inclinó sobre la suegra de Pedro, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, y ahí está la frase del tercer punto, les servía. Esta mujer fue sanada y se levantó a servir. Esta mujer fue restaurada y se levantó a ayudar, a servirle a Jesús y a servirle a los que estaban allí. El libro de Marcos dice que Jesús vino con Pedro, que lo invitó, pero vino con Santiago y Juan, que andaba con él, los hijos de Zebedeo. Y ella se levantó y le servía. Cuando usted se está sanando de una fiebre y la fiebre ya lo dejó, el cuerpo entero queda debilitado y le va a tomar días recuperar su energía. Pero Cristo no solo expulsó la fiebre, sino que la restauró. Y ahora ella, en lugar de tomar esta salud para quedarse allí tranquila, se levantó a servir. ¡Aleluya! ¿Para qué quieres que Jesús te bendiga? ¿Para qué quieres que Jesús te sane? Estás orando para que Dios te sane la pierna. Estás orando para que Dios te sane del cáncer. Estás orando para que Dios te sane el estómago. Estás orando para que Dios te sane el corazón. ¿Para qué quieres que te sane? ¿Para qué quiere que Dios te sane? A veces pedimos sanidad y cuando somos sanados usamos la sanidad para maldición. He conocido personas que son más útiles cuando están enfermos que cuando están sanas. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, nunca he orado para que Dios enferme a nadie, pero he orado para que Dios me quite gente del medio. ¡Wow! ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y Dios me ha bendecido. Otras veces he orado para que Dios me enseñe a lidiar con la gente, porque no es la gente que tiene que quitar del medio, es a mí a quien tiene que enseñarme. Pero hay personas, y tal vez usted conoce a algunos de ellos, que cuando están sanos no están quietos, que cuando están sanos se están criticando, que cuando están sanos se están murmurando, que cuando están sanos le hacen la vida imposible a los otros. Estas personas necesitan estar ocupados y muchas veces terminan enfermos para que se dediquen a eso. Pero ¿para qué quiere que Dios te sane? ¿Para qué quiere que Dios te sane? ¿Para dedicarte más a tus placeres egoístas? ¿Para qué quiere que Dios te sane? ¿Para dedicarte más a vivir una vida sin motivo, sin propósito, sin visión? ¿Para qué quiere que Dios te sane? ¿Para qué quiere que Dios te sane? Yo debería pedirle al Señor: Señor, quiero que me sanes, pero ¿para qué? Creo que te he contado la historia de un amigo que tengo en Canadá. Tal vez Radamés me está mirando o me mirará en cualquier momento en este mensaje. Mi amigo Radamés y yo venimos del mismo barrio, nos conocimos allí, crecimos hasta cierto punto mirándonos de muchachos. Un día Radamés asistió a una campaña, éramos los dos muy jóvenes, asistió a una de mis campañas y Radamés se decidió por Cristo. Radamés se decidió por Jesús. Cuando insistí para que se bautizara y trabajamos para que se bautizara, Radamés era parte del apoyo financiero de su casa, trabajaba en turismo y tenía que trabajar los sábados. Insistimos, pero no se decidió. Años más tarde, ya yo soy pastor, estoy yo manejando en la ciudad de Santo Domingo y recibo una llamada de Canadá. Era
Era Radamés que me estaba llamando y me dio la linda noticia. Me dijo, voy para Santo Domingo y voy para que me bautices. ¡Wow! ¡Qué noticia más maravillosa! Así que Radamés vino, viajó de Canadá, fuimos a mi iglesia donde yo crecí, allí lo bautizamos, fue un día de fiesta. Tengo la foto mía bautizando a Radamés para ese entonces. Radamés se fue a Canadá y unos meses después me hace otra llamada, dice, ya me bautizaste, ahora quiero que me busque una esposa. ¡Wow! Digo yo, ¿pero qué me está pidiendo? Yo no soy busque esposa, no me gusta hacer eso. Pero empezamos a orar para que Dios le diera una compañera a Radamés. Y yo voy a orar para que Dios te ayude. Después de un tiempo le mandé unos 3 o 4 nombres y mira, conoce a estas muchachas, pero no me tire la culpa a mí si pasa algo. Te toca a ti conocerla ahora. Y empezó a conocer las muchachas. Mientras está conociendo las muchachas, alguien se metió por en medio, una persona que no le convenía, posiblemente una muchacha que no le convenía, y terminó atrapado con ella, hablando con ella. Y él estaba enamorado, pero me decía, no me siento seguro. Hasta que llegó un momento que entendió y dijo, no me conviene. Pero no hallaba cómo soltarse. Y recuerdo que me llamó, él dice que yo soy su padre espiritual, me llamó y hablamos largo rato y le dije, vamos a ayunar y vamos a orar y Dios te va a librar. Fue una semana fuerte, pero al final de la semana acabó, terminó, dio la cara, enfrentó y volvió a buscar una muchacha con quien él se había estado conociendo y empezamos a orar para que siguiera la persona que Dios quería darle, Dios se la diera. Dios se la dio, se casaron, viven en Canadá, tienen 2 hijos, pero el año antes pasado, 2018, Radamés me llamó llorando. Radamés me dijo, se me muere la esposa, tiene cáncer, los médicos dicen que es etapa 4. Hemos ido a varios médicos y pareciera que no hay solución. Ahí estaba llorando. ¿Cómo yo consolar a Radamés? Y entonces le dije, Dios te dio esta esposa. Te la dio con oración. La pedimos con ayuno. Tú la pediste con ruego y Dios te la dio. Ahora que tienes niños pequeños de 2 o 4 años, pídele a Dios que tú quieres que tu esposa críe a tus hijos. Pídele a Dios que tú quieres esa compañera para que esté al lado tuyo. Dile a Jesús, dile a Dios que esa esposa que tú le diste con oración no te la dio para que tú la perdieras. Dios quiere probar tu fe hoy. Vamos a orar para que Dios restaure a tu esposa. Amados, y empezamos a orar. En el mes de junio del año 2018 yo viajé a Canadá, estuve con Radamés, vi a la familia, vi a su esposa luchando allí con las quimioterapias y haciendo pruebas con medicamentos naturales, pero al mismo tiempo con todo su tratamiento. Los tratamientos decían que si asimilaba las quimios, luego había que operarle, extirparle los 2 senos y darle seguimiento a ver qué pasaba, porque se pensaba que podía no vivir. Yo quiero decirte que la esposa de Radamés, mi querida Auri, yo sé que me está escuchando o me escuchará, terminó las quimios, la asimiló bien, se sanó, y cuando fue a la cita médica para colocar el tiempo de la cirugía donde le iban a extirpar los senos, cuando fueron los médicos se asombraron. Todo el cáncer se había recogido en un pequeño tumor en uno de sus senos. Abrieron, operaron, sacaron y ahí está Auri sanada. ¿Para qué quiere que Dios te sane? Jesús quiere venir a tu casa. Él viene a tu casa para sanar. Él viene a tu casa para bendecir. Él viene a tu casa para restaurar. Pero ¿para qué quiere que te restaure? Como yo le digo a veces jugando a mis amigos boricuas, ¿quiere que te restaure para solo seguir comiendo más arroz con gandules? Como le diría a un dominicano, ¿quiere que te sane para seguir comiendo mangú? Es algo jocoso, pero ¿para qué quiere que Dios te sane? ¿Para seguir ocioso? ¿Para desperdiciar tu vida? ¿Para qué quiere que Dios te sane? Dile, Señor, ven a mi casa, quiero que bendiga mi casa, porque quiero que mi casa sea bendición. Señor, ven a mi casa, mora en mi casa, porque quiero que mi casa sea un medio para bendecir a otros. Señor, ven a mi vida, bendice mi vida, porque quiero usar mi vida para tu servicio. Cristo sanó la suegra de Pedro y una vez sanada se levantó y lo servía, lo socorría. Eres parte de esta iglesia, eres parte de este evangelio. Ahora cuando muchos
mucha gente está desesperada, con miedo, asustada. Tú tienes una gran noticia que dar. Jesús es parte de tu vida. Compártelo, enséñalo, promuévelo, llévaselo a otros. ¿Para qué quiere que Dios te sane? En la Biblia encontramos un ejemplo triste de alguien que iba a morir, le pidió a Dios y Dios le dio vida. Tú sabes de quién te estoy hablando, el rey Ezequías. La historia dice en el libro de Isaías capítulo 38, 39, que Dios le mandó un mensaje al rey Ezequías con el profeta Isaías. Dile al rey que prepare su casa, dice el texto. Y con esto le está diciendo que prepare su casa y su vida porque va a morir. Y el rey empezó a llorar. Dice la historia que volteó la cabeza hacia la pared. No quería que lo vieran llorando, pero empezó a llorar como un muchacho. No quiero morir. Señor, sáname. Y fue tan atrevido que empezó a sacarle cuentas a Dios, diciéndole a Dios todas las cosas buenas que él había hecho. Señor, yo he hecho esto. ¿Cómo ahora tú me pagas con la muerte? Porque algunos creen que la muerte viene de Dios. Dios no fue quien le mandó a decir a Ezequías, yo te voy a matar. No, vas a morir, porque Ezequías estaba enfermo. Tenía un problema aquí en este lado, posiblemente en el hígado. Tenía un problema de salud, iba a morir. Dios no siempre sana, pero Dios siempre salva. Por eso a Ezequías le dice, ok, no te voy a sanar, vas a morir, pero te estoy dando plazo para que arregles tu casa, para que arregles tu vida y para que te salve. Pero Ezequías estaba más pendiente en los años que podía vivir que en la salvación que Dios quería darle. ¿Para qué quiere que Dios te sane? Dile a Jesús que venga a tu casa, que venga a tu vida, que sea el huésped en tu casa, pero dile, haz conmigo tu voluntad. Hágase como tú quieres. Si me quieres sanar, sáname para servirte. Pero si tú sabes que al sanarme lo que voy es a perderme usando mal la salud, Señor, llévame al descanso y ayúdame a preparar mi vida como le dijiste a Ezequías. La historia dice que Dios le dijo a Isaías que apenas estaba saliendo del palacio, devuélvete y dile a Ezequías que voy a prolongarle sus años por 15 años más. La historia dice que fueron los peores años de la vida de Ezequías, sus peores desastres. En esos años nació Manasés, el peor rey que haya tenido Israel. Fueron sus peores años, sus peores tiempos. ¿Para qué quieres que Dios te sane? Cuando Jesús nos restaura, cuando Jesús nos imparte vida, espera que esa vida sea empleada en el servicio y en la bendición de los demás. Cuando Jesús entra a tu casa y trae bendición, Él espera que tu casa se convierta en una casa de bendición. Cuando Jesús nos levanta del lecho del dolor, es porque tiene misión para nosotros. Cuando Jesús me sana, es porque tiene un plan para mi vida. Cuando Jesús me prolonga la vida, es porque quiere que yo haga algo todavía. Así que si le estás pidiendo a Jesús que te bendiga, debe decirle a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Si Jesús te ha bendecido, sírvele, sirve a su obra, al prójimo. Pregúntale a Jesús cada día qué quieres que haga. Ocúpate en que otros lo reciban en sus casas. Cuenta cuántas personas están hoy necesitando a Jesús como huésped. Ve y cuéntales a otros lo que Dios ha hecho contigo. Ve, dile. Cuando Jesús bendice tu casa, Él viene a convertir tu casa en un centro de bendición. Dice la Biblia en los versículos Marcos capítulo 1, 32 y 34, o los versículos siguientes de allí del Evangelio según San Lucas, Lucas 4, los versículos ahora 40 y 41. Lucas 4, 40 y 41 dice que cuando cayó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Era sábado, dijimos ahorita. Cristo sanó a la suegra de Pedro allí tranquila. No es que no podía sanar en sábado, ya había sanado al endemoniado en la sinagoga, y ahora sanó a la suegra de Pedro, porque el sábado es un día propicio para hacer el bien. Dijo Jesús, un día es lícito hacer el bien. Lo que quiero mostrarte es que cuando le abres tu casa a Dios, cuando le entregas tu casa a Dios,
Tu casa puede convertirse en un centro de bendición para otros. Cuando el sol se puso, se corrió la voz de que Jesús estaba allí, y la historia dice que le llevaron todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, en la casa de Pedro. Ahí vino toda la gente. Y dice que sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Jesús quiere convertir tu casa en un centro de operación. Quiere convertir tu casa en un centro de bendición, en un centro para que otros se salven, en un centro para que otros sean bendecidos. Así que abre tu casa para un grupo pequeño, abre tu casa para dar estudios bíblicos, abre tu casa para dar cultos, para que la gente venga, abre tu casa para que el necesitado pueda llegar y ser bendecido. Cuando Jesús es huésped en tu casa ya no va a ser una casa cerrada, va a ser una casa abierta. La casa de ese Pedro peleón, la casa de ese Pedro gruñón, la casa de ese Pedro que no era muy bueno socializando, se convirtió en una casa de bendición. Dice mi Biblia que fue a la casa de Pedro que le rompieron el techo para meter a un paralítico y Cristo sanarlo. Dice mi Biblia que fue en la casa de Pedro, Lucas 5, 17 y 26, fue en la casa de Pedro donde muchos doctores de la ley y muchos escribas vinieron para escuchar a Jesús. Dios quiere ser el huésped, Jesús quiere ser el huésped en tu casa. Jesús quiere bendecir y salvar a tu casa, pero Jesús también quiere que tu casa sea un centro de bendición y de salvación. Resumiendo, Jesús quiere visitar tu casa. Y en la Biblia encontramos a Jesús visitando muchas casas. Yo quiero pedirte hoy que abramos nuestras casas, que abras tu casa para que Jesús entre a la nuestra y poses con nosotros. Número 2, cuando Jesús viene a tu casa, viene para bendecir, para sanar, para salvar. Ve donde Jesús hoy, háblale, dile que venga a tu casa. Dile que empieces cambiándote a ti, para que luego siga cambiando a tu esposo, o a tu esposa, o a tus hijos. Pídele que venga, y si tú se lo pides, Cristo va a venir. Y en tercer lugar, si Cristo ha venido a tu casa, Él quiere ahora que le sirvas, que puedas servir al prójimo, que puedas servir a los demás. Él te está pidiendo que te convierta en un siervo y tu casa sea un centro de bendición. Vamos a cantar este canto. Vamos a cantar este canto y mientras lo cantas, abres tu corazón al Señor. Mientras lo cantas, dile a Jesús que venga a tu vida y a tu casa. Al final yo voy a orar pidiendo especialmente por esos que quieren pedir que Jesús venga a morar en su vida y en su hogar. Muy solitario junto al sendero, un pobre ciego mendigaba pan, iba sin rumbo a tiendas en tinieblas, llegó Jesús y al cielo vista dio, llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto a enjugar, se irán las sombras, entrará su gloria, si a Jesús entrada quiere estar. Atormentado por el enemigo, entre las tumbas iba un hombre vil, su cuerpo el templo era del demonio. Llegó Jesús y al diablo derrotó. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto a enjugar, se irán las sombras y entrará su gloria, si a Jesús entrada quiere estar. Inmundo soy, clamaba el
huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quiere estar. Así los hombres de hoy son incapaces de dominar sus vicios, su temor. El corazón lo tienen quebrantado. Jesús les brinda el bálsamo de amor. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quiere estar. Se irán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quieres dar. Alabado sea el Señor. Qué lindo es saber que Dios del universo está en la puerta queriendo ser tu huésped, mi huésped. Qué bueno es saber que Él tiene el remedio necesario para lo que hay dentro de mi casa, que Él tiene el bálsamo necesario para curar lo que hay en mi casa. Tú has estado buscando ese bálsamo por otro lado, sanidad por otro lado, pero Jesús está ahí, Jesús lo tiene. Esta noche no te acuestes sin intimar con Jesús. Mañana en la mañana, lo primero, saca un buen tiempo con Jesús hasta que Él sea el huésped en tu vida y en tu hogar. Tengo los hermanos de Pinelas. Pinelas es una iglesia linda que hay en St. Petersburg. Yo fui pastor de esta iglesia. Un saludo a mis queridos hermanos de Pinelas. Yo le llamo a ellos mi primer amor, a ellos y a Clearwater. Fueron mis primeras iglesias en Estados Unidos. Que Dios les bendiga. Ellos están retransmitiendo nuestro mensaje por su canal. Qué bueno es saber que hoy tuvimos unas 400 o más conexiones aquí entre YouTube y Facebook. Más de 400 conexiones. Puede significar 3, 4 en cada casa, 5 en algunos lugares. Esto se multiplica para gloria de Dios. Lo que ha venido para mal, Dios lo convierte en un bien. Aquí ahora le estamos predicando no a 500 personas que coge esta iglesia, sino a miles en el nombre del Señor. Vamos a estar de rodillas, vamos a orar. Donde está, dile: Señor, yo quiero que sea el huésped de mi casa. Yo quiero abrirte la puerta de mi corazón, la puerta de mi casa, y quiero que tú vengas a sanarme, a bendecirme. Pero quiero que luego de eso me convierta en un siervo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias. Porque en tu majestuosidad, en tu gloria, no pone ninguna barrera para descender hasta nuestra choza, así como entraste a la casita humilde de Pedro. Hoy queremos invitarte a que entre a nuestra casa. Hay muchas cosas en nuestro diario vivir en casa que no son compatibles contigo. Nosotros queremos ponerla a tus pies. Queremos que tú entres y empieces a transformarnos primero a nosotros, y luego nos use para bendecir y servir al resto de los que están en casa. Danos ese regalo, Señor. Al mirar la historia bíblica y ver por cuántos lugares, hogares y familias pasaste y cómo le traíste bendición a ellos, queremos que venga la nuestra. Queremos que nos traiga restauración, que nos traiga sanidad, que nos traiga vida, sobremanera que nos traiga la salvación. Señor, pero ayúdanos que al recibir estas bendiciones la aprovechemos para bendecir a otros. No queremos ser sanados para hacer nada, queremos ser sanados para sanar, queremos ser restaurados para restaurar, queremos ser salvados para llevar salvación. Ayúdanos, como la suegra de Pedro, levantarnos y servirte. Gracias, Señor. Quiero rogarte por todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, los que nos verán más adelante, que tu Espíritu llegue hasta ellos y ellos te dejen vivir en su vida y en sus casas. Quiero rogarte por los enfermos. Quiero rogarte, Señor, por los inválidos, por los que están hacinados en sus casas, que allí no pueden salir, que tal vez no se están enfermando del coronavirus, pero se están enfermando de la ansiedad. Dales tu compañía, dales tu abrazo, hazles sentir que tú estás ahí, Señor.
Hazlos creativos para que ellos bendigan a otros también. Quiero rogarte por todas las ciudades que están siendo azotadas, especialmente por las grandes ciudades como Italia, como España, países como estos, como Estados Unidos, especialmente New York y estas ciudades que están siendo tan atacadas. Lleva consuelo, lleva sostén a los médicos, a las enfermeras, dale soporte, Señor, a este grupo de equipo de apoyo que trabaja allí para sostener este ministerio. Y a nosotros como iglesia, a nosotros como seguidores de Cristo, conviértenos en propagadores de esperanza, conviértenos en propagadores de tu mensaje, de servir, de ayudar, de socorrer para gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que esto pase pronto, que pronto podamos encontrarnos juntos, darnos un gran abrazo y prepararnos, Señor, para seguir predicando este evangelio. Sostén a este equipo, Señor, que todas las semanas nos la pasamos o se la pasan preparando esto. Sostén, Señor, al departamento de audiovisuales, al departamento de comunicaciones. Sostén nuestros hermanos que desde las casas quieren apoyar. Bendice los ancianos de iglesia que están pastoreando a la iglesia, Señor. Bendice y dale palabras de consuelo para llamar y para bendecir y sostener a otros. Gracias, Señor, que al terminar esto seamos una iglesia más fuerte para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega. Mañana en la noche a las 7 la campaña Victoria. El lunes hasta el viernes todas las noches a las 7 la campaña Victoria. A las 8 el lunes tendremos nuestro culto de oración. El miércoles el video que te mando y estaremos aquí el viernes otra vez y el próximo sábado. Bueno, esta tarde a las 6. Así que descansa un poco, llama gente, predique el evangelio, ora con otros, pero a las 6 nos conectamos para un programa interactivo que tendremos aquí con toda nuestra iglesia. Que Dios te bendiga.